de estrategias hacen parte también de la sociología del derecho, como objeto de la sociología del derecho. Todo lo que no recuerdo si fue en este curso o en el de la mañana, hablamos del populismo punitivo, hablamos de la forma en la que, por ejemplo, los estados comienzan a promulgar leyes en materia penal, en las cuales aumentan las penas de forma, digamos, bastante ligera, no hay un aumento de pena, y todos estos aumentos de pena en últimas están orientados no tanto a la reducción de la comisión de delitos, sino más bien a asegurar el afianzamiento de un sentimiento colectivo de justicia y de seguridad. O sea que el objetivo de la pena, el objetivo del derecho penal en este caso, sería prácticamente un objetivo simbólico, ¿no? Y su sujeto pasivo no sería el delincuente, como uno en principio pudiera pensar. No es el delincuente, es la gente, es la sociedad civil, los que son el objetivo de este tipo de legislación. ¿Por qué? Porque vuelvo y les recuerdo, muchas veces, estas normas desde el comienzo, esto no es algo que suceda de forma accidental. Y hay muchos ejemplos que los estudia un profesor llamado Mauricio García Villegas en su libro La eficacia simbólica del derecho. Él estudia varios ejemplos de normas que desde el comienzo se sabe que no se van a lograr cumplir, como leyes contra el narcotráfico, por ejemplo. O sea, que a Pablo Escobar le subieran las penas del narcotráfico, eso, pues, hombre, sí, claramente está más allá del Estado, ¿no? O sea, el objetivo de esa norma no es disuadir la conducta del narcotraficante, sino más bien asegurar que un sentimiento ciudadano más bien a favor de un gobierno que se percibe como un gobierno que actúa en contra del narcotráfico, ¿no? Entonces, en el caso del derecho penal, hablábamos del populismo punitivo. Y el populismo punitivo claramente es una estrategia mediante la cual los gobiernos aseguran el aumento de su popularidad. Cada vez que hay alguna crisis en el gobierno, pues se puede inventar muy rápidamente un gran enemigo, el anticristo, pues, que se llame violador de niños, que se llame lo que sea, no lo peor que pueda haber. Entonces, alrededor de ese enemigo se hace un conjunto de declaraciones y se acompañan con una serie de normas, ¿no? Normas jurídicas. Y a todo esto se le da, por supuesto, todo un bombo mediático, todo un boom mediático. Este tipo de estrategia es lo que se denomina populismo punitivo, ¿no? Son formas de asegurar, digamos, la movilización de sentimientos populares a partir de medidas en clave de derecho penal asociadas con aumento de penas para generar sentimientos de seguridad y sentimientos de justicia y de respuesta por parte del gobierno a los pesares populares. No, aquello que el mismo gobierno se ha encargado de poner sobre la agenda pública. Entonces, es ahí donde la sociología jurídica entra a actuar. Es ahí donde la sociología jurídica entra a decir, un momento, ¿por qué perseguimos, por ejemplo, con más fuerza estos delitos y no los otros? ¿Por qué estos delitos tienen más bulla en los medios? ¿Por qué estos no tanto? ¿Por qué nos sentimos más ofendidos frente a estos delitos y más que contra estos? Por ejemplo, ¿por qué ayer no nos sentíamos como nos sentimos hoy si siempre han habido estos delitos? ¿No? Entonces, ese tipo de análisis sociopolíticos, criminológicos, son los propios de la sociología jurídica, ¿no? En concreto, a un área de la sociología jurídica llamada sociología jurídico-penal. La sociología jurídico-penal, que es la base de la criminología crítica por lo menos, esa visión de la criminología que ya se aparta un poco de estudiar al delincuente. Recuerden ustedes que la criminología nace como un estudio al delincuente, o sea, un estudio del sujeto. Y en sus inicios, Juan Camilo pregunta por qué el aumento de pena no tiene eficacia. Otra pregunta de la sociología. El aumento de la pena no tiene eficacia, digamos, instrumental, porque por lo menos lo que los estudios empíricos demuestran es que la función persuasiva de la pena, disuasiva de la pena tiene varias funciones y al parecer ninguna de ellas funciona. O sea, en relación a la pena hay todo un debate, porque esta corriente que te voy a comentar ahora, sociología crítica, desemboca en una perspectiva o en un enfoque teórico del derecho penal
llamado abolicionismo. El abolicionismo propugna precisamente hacia la abolición del derecho penal por considerarlo un instrumento bárbaro que no produce nada más que profundizar y hacer mayor énfasis de los sentimientos de venganza, ¿no? en las personas, y las prisiones, por ejemplo, son grandes, para esta perspectiva, son grandes lugares de violación sistemática y colectiva de derechos humanos. Entonces, el derecho penal debe ser abolido. Y ya te voy a decir por qué. Porque precisamente, desde una perspectiva sociológica, uno puede evaluar lo que en dogmática penal llaman las funciones de la pena. En teoría del delito, que hace parte, digamos, de la dogmática del derecho penal, se habla de que la pena tiene tres funciones principales, no clásicas. La función retributiva, ¿no? Que la persona sienta, digamos, que la otra persona pagó por lo que le hizo. Se llama retribución, pero eso es una retribución entre comillas porque sabemos que a la mujer violada, a la niña que violan, cuando meten preso al violador, no se le reconstruye el himen, no. O sea, el daño queda. Entonces, la retribución en términos de reparación no es tanto como en derecho civil, donde usted tiene que reparar a la víctima, ¿no? En términos de reponer la cosa en el estado previo o darle a una o darle a otra de igual valor. Acá no, en el derecho penal sabemos pues que eso no se puede, porque si le quitan la vida a otros, si violan a alguien, eso, bueno, usted recibe un tipo de indemnización, pero realmente, digamos, no es lo mismo, ¿sí me entienden? Y eso se sabe, eso está claro, pues. No se trata de mercantilizar, ¿no?, el sufrimiento de las personas. Pero sabemos que con platica sufrimos un poquito menos. Entonces, esa función de retribución, dicen autores como Foucault, por ejemplo, en un texto llamado de las formas jurídicas, no es más que la venganza ritualizada, dice Foucault. Eso es pura venganza, ¿no? Esa función retributiva de la pena. Yo quiero que jodan a ese más porque ese más me jodió a mí, ¿verdad? Pero la pena tiene otra función también, una función resocializadora. Se supone que aquel que comete un delito es visto como una persona desviada, que asume un comportamiento desviado del comportamiento esperado por la sociedad, ¿no? Y ese comportamiento esperado por la sociedad es un comportamiento que es amparado por las formas jurídicas. Si usted actúa en contra de las formas jurídicas, porque usted está actuando por fuera del consenso social. Entonces usted se ubica por fuera de la sociedad. Se llama una conducta desviada. Hay quienes van más allá y hablan de sujetos desviados, ¿no? Entonces ese sujeto, ya voy a lo que plantea Cristian, ese sujeto se entiende como un sujeto que necesita ser reincorporado en la sociedad. Entonces la pena también tendría esa función. Esa es la función llamada resocializadora. La pena permite que el delincuente reasuma nuevamente todos los valores requeridos para una vida en comunidad, para una vida en convivencia a la luz de justamente los principios y normatividades que rigen la conducta en el marco de una sociedad. Esa es la función resocializadora de la pena. Hay una tercera función de la pena, ¿no? La tercera función de la pena es la que se denomina la función ejemplificadora o ejemplarizante de la pena. Esta función ejemplarizante de la pena apunta precisamente al hecho de que la pena no solamente es un tema entre la víctima, el Estado y el victimario, sino que adicionalmente la pena tiene un mensaje hacia la sociedad como tal, para que la gente vea qué le pasa al que hace esas cosas. O sea, que la pena tiene una función también, claro, lo que llaman la prevención especial, que así es, la prevención general. Muy bien. Esa pena tiene esa función también para asegurar que el otro que ve el espectáculo, y esto lo trabaja muy bien Michel Foucault en un texto titulado Vigilar y Castigar, la primera parte, él habla como esta función de la pena realmente viene de mucho antes del Estado liberal, y lo ubica en la época clásica, cuando al acusado lo montaban en una carreta y lo paseaban por todo el pueblo y la gente le tiraba tomates antes de llevarlo a donde el man que le corta la cabeza. No, ese ritual
ese ritual de escarnio, lo que apunta es a despertar un sentimiento en el ciudadano promedio de decir, yo no quisiera estar en esa situación. Entonces, esa es la tercera función de la pena. Esas son las tres funciones de la pena. La sociología crítica del derecho penal, la sociología jurídico penal y la criminología crítica han demostrado que las tres funciones no son, pues no se alcanzan, no se alcanzan con la pena tal cual la tenemos hoy por hoy. Vamos a ver qué dicen acá los comentarios. Dice Ayola, pero las normas también tienen que tener una graduación de acuerdo al daño que le funde a la sociedad. Si esto no se da, Bobbio lo llama antinimia, de valoración. Si el narcotráfico es grave, debe tener una pena equivalente. Sí, o sea, el punto no es tanto ese en relación al narcotráfico. El punto del narcotráfico es quién le pone el cascabel al gato. O sea, el punto del narcotráfico no es tanto lo que diga la norma. Es que la norma no cuenta con el aparato institucional para hacerla efectiva. En el caso concreto con el narcotráfico. Y pudiésemos también pensar toda la legislación contra el terrorismo que hubo en Colombia. Era una legislación que en última no tenía capacidad de hacerse efectiva. Luego, entonces, todas esas penas altas no estaban direccionadas, digamos, al guerrillero que estaba en el monte porque a ese no lo iban a poder coger, ¿no? Ese salía allá o muerto o en un proceso, digamos, donde esa norma no se le aplicaba, pero claramente el guerrillero estaba en el monte con el Código Penal, me aumentaron las penas, voy a dejar las armas, no. Digamos, esa norma no estaba dirigida a ese público, sino iba dirigida a otro sector. Lo que dice hay una relación es la proporcionalidad de la pena. Eso se llama en derecho penal dosificación punitiva, ¿no? La pena debe ser proporcional al daño que se causa. La ley establece unos marcos, ¿no? Por eso usted ve que el derecho penal dice de tanto a tantos años, ¿no? El juez, en el marco del proceso de dosificación, atiende una serie de factores objetivos y no tan objetivos para determinar cuál es, si es la máxima o la mínima norma que se le adjudica a ese delito, ¿no? Pero sí, en principio toda imputación de penas es proporcional al daño que se establece dentro del marco que la misma norma establece. Esa proporcionalidad la establece el mismo operador judicial en el momento en el que adjudica la pena. Doctor, entonces, ¿cuál sería la solución que plantea esa teoría como reemplazo de la dogmática penal? Bueno, ese es un tema interesante. Ese es el tema de relación al abolicionismo. Vamos para allá más adelante. Pero, ¿qué parámetros se mide en supuesto daño a la sociedad? ¿Se puede medir objetivamente el nivel de ofensa de una sociedad? Digamos, objetivamente no creo que sea la expresión. Objetivamente creo que no se puede medir, ¿verdad? Pero sí usted puede trabajar sobre consensos. Sobre consensos usted puede trabajar. Y definir, por ejemplo, una serie de prioridades que pueda tener una sociedad en un momento determinado. Por ejemplo, el tema económico puede ser una prioridad, ¿no? El tema económico. Entonces hay delitos que van contra el patrimonio económico. Y ese, por ser la prioridad, puede considerarse como un tema de suprema relevancia al interior de aquellos temas que persigue el poder político del Estado. Esa área se llama política criminal. Algunos estudios han mostrado que en Colombia no existe una política criminal de Estado. Realmente lo que existe es una política criminal mediática. O sea que lo que les comentaba hace un momento, de que el gobierno establece o fija en los medios de comunicación una agenda para legislar en relación a esa agenda y a partir de ahí poder ganarse, digamos, la aprobación popular en países como Colombia. En países como Colombia parece que no es tan así, sino que los medios de comunicación funcionan con una relativa independencia. Más bien los políticos ven el noticiero y a la luz de lo que el noticiero le diga a los políticos, eso es lo que ellos actúan. Esa independencia de lo que se denominan los mass medias, que son los medios de comunicación, al interior del proceso de construcción de legitimidad, es claramente uno de los grandes problemas que tiene el sistema colombiano. Porque no solamente tenemos un sistema político cooptado por fuerzas, por fuerzas privadas, ¿no? Por fuerzas particulares, intereses particulares, sino que a su vez, de cierta manera, ese poder político está supeditado a una serie de intereses mediáticos que a su vez responden a una serie de intereses que se ubican por regla general en el marco del capital financiero. Entonces,
digamos, grandes emporios financieros tienen medios de comunicación, esos medios de comunicación establecen una serie de preocupaciones y en relación a esas preocupaciones legisla el Estado. Más o menos en esa línea operaría el fenómeno en Colombia. Entonces, aquí no habría una política criminal. Realmente, la política criminal la establece RCN. O sea, RCN es, es el que me dice a mí qué tipos de delitos son los que realmente son importantes perseguir, en qué momento histórico de la nación, etcétera, ¿no? Así que realmente parámetros objetivos no tanto, pero sí hay consenso, porque los más media escalan, ese es el cuarto poder, ¿no? Les recomiendo la película, creo que si no la vieron, véanla, la película de Luis Estrada que se llama, hombre, él tiene tres, se llama, ¿cómo se llama? La película de Luis Estrada sobre los medios de comunicación y la política. Se la voy a pasar en el grupo, compromiso, me recuerdan y se las paso por el grupo para que vean muy interesantemente cómo funciona el tema de medios de comunicación y política. Una película hermosa, muy en la línea de La Ley de Herodes, que creo que sí vieron, o sea, con mucha sátira y mucha comedia, pero muy pulsante en ese punto. Entonces, en relación a la pregunta de Juan Camilo, por ahí es que va la cosa realmente, ¿no? Objetivamente el nivel de ofensa de la sociedad no se puede medir, aunque hay un libro de Michel Foucault que se llama Defender la Sociedad. Me pasaron este libro, por favor. Hay un libro de Michel Foucault que se llama Defender la Sociedad, que es un seminario que dictó, ¿no?, en el College de France, donde era profesor, aquí está. Y en este libro, el señor Foucault comienza a explicar de qué manera surge, en una época de la historia muy específica, por primera vez esa idea del enemigo interno, ¿no? Se construye esa idea del enemigo interno. Luego entonces ya no hay que defender un individuo de otro individuo, sino hay que defender la sociedad de otro individuo. O sea, de un enemigo interno que tenemos. Y ese enemigo, por supuesto, que no podemos simplemente entenderlo en categorías de ciudadanos, sino que incluso tenemos que entenderlo con categorías de no ciudadanos. Es toda la base del derecho penal del enemigo que luego Jacobs va a desarrollar después del ataque de 11 de septiembre. Van a desarrollar una teoría del derecho penal que se llama derecho penal del enemigo, que parte de la idea según la cual, recuerden que les comenté hace un momento, quien se desvía de la conducta se aparta del consenso social. Entonces Jacobs dice, eche, si este man se aparta del consenso social y los derechos humanos son prácticamente la expresión más clara de ese consenso, él voluntariamente pide en el momento que comete un delito como el terrorismo salirse de esas garantías, así que el Estado realmente no tiene por qué respetárselas. O sea, ¿por qué le respetamos las garantías de derechos humanos a un sujeto que se declara enemigo de la sociedad, ¿no?, con un delito como el terrorismo? Interesante planteamiento, pero que da pie a Guantánamo, o sea, da pie a que cojan a alguien y lo torturen y le hagan de todo para que confiese dónde está la bomba que va a explotar, ¿no? O sea, la cosa es dura, por supuesto, muchas críticas se han hecho a eso. Digamos, es quizás la versión más radical del derecho penal, esa visión del derecho penal del enemigo de Jacobs. Pero del otro lado, tenemos los otros, ¿no?, que desde antes del 11 de septiembre están diciendo es que el derecho penal no sirve. Bueno, antes de ir a eso, Paula pregunta por la resocialización de la pena. La resocialización de la pena consiste básicamente, Paula, en que se supone que la cárcel te hace buena gente, ¿sí me entiendes? O sea, se supone que tú vas a la cárcel y sales siendo un mejor tipo. Entraste siendo un delincuente, sale, no sé, siendo un pastor. Pero esto no va más hacia que en la cárcel debería la persona aprender cómo reintegrarse a la sociedad, es decir, aprender algún tipo de trabajo, hacer algo para luego que termine su pena pueda pues volver a integrar la sociedad y no sea un antisocial que atenta contra esta, ¿o no? Sí, total. O sea, no va más hacia... Todo ese conjunto de programas de estudio dentro de la prisión y todo lo demás
en última son una clara expresión de la función resocializadora de la pena. Claro, así es. A lo que apunta precisamente es a que usted en la cárcel se forme, se cualifique, pueda acceder al mercado laboral. Es decir, para ellos, analice cuál es el sustrato de la cosa. O sea, ¿qué te enseñan en la cárcel? Te enseñan una serie de actividades productivas, ¿no? En principio. Juan Camilo, no, la resolución no ha dado fruto. No. La cárcel, pero no ha dado frutos en el país. Final, o sea, no hay ningún país las personas que salgan de la cárcel se puedan... Hay países en los cuales la función resocializadora ha sido increíble. ¿Y cómo tú mides la función resocializadora? En el índice de reincidencia. Si la persona reincide, claramente no da. Pero hay países donde el nivel de reincidencia es casi nulo. Y las cárceles son supremamente humanas, son casi que conjuntos residenciales. Pero tú no puedes, y la gente trabaja, incluso la gente tiene posibilidad de salir de forma restringida, ¿no? Entonces, doctor, le pongo un ejemplo de los países, sería uno Noruega, Finlandia, Suiza, Suecia, que son países que han cerrado tanto la cárcel porque ya no tienen tantos índices criminalísticos, y es porque esas personas no han reincidido, sino que a través de planes para que se vuelvan a entrar a la vida social sin cometer ningún crimen. ¿Cómo? ¿Puedes repetir eso, por favor? Que hay países tales como Noruega, Finlandia, Suecia y Suiza, entre otros, ¿sí? han hecho planes en los cuales las personas que han entrado ya han reincidido en la parte criminal. ¿Sí? A través de, bueno, hay un plan de soldadura, hay otros de costura, y cuestiones por el estilo. Pero el tema no es tanto el estimado de programas, de lo que hagas. No es tanto el tema de que si sales o no sales con un título. De eso tiene que quedar claro. Se trata más bien, o lo que ha mostrado, por ejemplo, de forma más clara, la sociología criminal, es que el criminal, digamos, abandona cualquier tipo de conducta criminal en la medida en que se sienta parte de la sociedad. Y si lo que hace la prisión es aislarlo de la sociedad, ¿no? Claramente, digamos, la función de reinserción no se va a lograr. No se puede lograr. Entonces, el tema no es tanto formativo, sino más bien del ser. O sea, no es tanto del conocer, sino más bien del ser. Trabajar del ser al recluso, ¿no? Y para trabajar del ser al recluso, no solamente tú necesitas ponerle un curso de carpintería, sino que también necesitas hacerlo precisamente sentir un ser humano que todavía pueda trabajar en una comunidad, que todavía pueda ser útil y que el vínculo social sea valioso para él. Claro, pero lo que sucede, psicológicas y psiquiátricas. Sí, psicológicos, sociológicos, trabajadoras sociales, de esa manera se logra. Pero, si lo que estás haciendo es darle unos programas de soldadura dentro de un lugar de mierda, excluido totalmente de la sociedad, donde hay hacinamiento, donde hay violencia terrible dentro de la misma comunidad reclusa, como de los guardias hacia ellos, lo que hay es una universidad del crimen en una cárcel. O sea, el recluso sale siendo peor de lo como entró. ¿Ah? ¿Cómo? Que eso es culpa del Estado directamente, de que las cárceles no funcionan para lo que son, porque dejan que las personas que están ahí cometan delitos, se mueven entre ellos, consuman drogas, e inclusive algunos tienen hasta armas de fuego. No directamente en Colombia, pero hay países donde hay una anarquía total en las cárceles. En ese país. En Colombia es peor. Vamos a hacer un paréntesis, En Colombia es peor. Vamos a hacer un paréntesis para ver, porque hay varias preguntas. Ayola dice, no sé cómo hizo para copiarse, pegarse el mensaje. Doctora, que se escucha que digo que RCN, política criminal, si es así, porque hay miembros de la FARC en el Congreso que no han pagado penas. Eso es un tema de justicia transicional, ¿no?
es un tema de justicia transicional, y si hay una política criminal que está por encima, mi querido amigo, de RCN, es la política transnacional. Es decir, lo que diga Estados Unidos está muchas veces por encima de lo que disponga RCN o disponga cualquiera. Y la comunidad internacional, digamos, Santos se encargó de que la comunidad internacional respaldara ese proceso. Así que ese proceso iba en contra, sobre la cabeza de quien fuese, ¿no? Parece que la plata se perdió. Parece que la plata que se dio para la paz se perdió. Nunca hubo programas, nunca hubo resocialización, nunca hubo nada de eso. Los guerrilleros se devolvieron al monte. Por supuesto, si nos están matando y no hay programas realmente de revinculación, de vinculación, digamos, efectiva en la sociedad, pues claramente eso sucede. Hace parte de un proceso de paz que esté en el Congreso. Hace parte de un proceso de paz, sin lugar a dudas. Eso está dentro del libreto. Gusten o no nos gusten, ¿no? Eso está ahí. Y claramente recién le dio duro a eso. Le dio durísimo. Todavía le da duro. Ahora ya no tanto, porque ya como que se dan cuenta que el hecho de que la FARC esté en el Congreso es la cosa más irrelevante que pueda haber en Colombia, aunque hace 5 años era el fin del mundo, ¿no? Y le entregamos el país a la FARC, dijimos. Nos dimos cuenta que el país está peor en las manos de quien está todavía. En Estados Unidos las cárceles de baja seguridad tienen planes de resocialización. Es cierto. Pero fíjate que en Estados Unidos es uno de los países donde más delincuentes seriales surgen, ¿no? Delincuentes seriales. Ese es un tema bien interesante. Delincuente serial, ¿qué tipo de delincuente es? O sea, una cosa es un tipo que atraca porque no tiene plata, otra cosa es un tipo que profe, Estados Unidos le dan a esas personas, pero en países latinoamericanos también hay personas, asesinos seriales, solamente que aquí no le dan la fama que deberían o no le da como el seguimiento mediático que debería, pero muchos países exactamente, o sea, hay muchos países latinoamericanos donde también sucede lo mismo. Lo que pasa es que no echan el cuento, o sea, pero la gente se desaparece y no saben por qué, pues, ni se dan cuenta, no hay un patrón. No sé, ¿y dónde se fue para Venezuela? Bueno, dice Ivy, en ese caso la cadena perpetua aplicaría para personas que no tienen ninguna forma de reintegrar en la sociedad. Sí, o sea, digamos, como decía hace un momento, la dosificación de la pena depende directamente de la gravedad del delito y de la posibilidad que tenga el delincuente de resocializarse al interior de un centro penitenciario. Eso es la idea. Hay delincuentes que a la luz de lo que se sostiene son delincuentes que no pueden efectivamente vivir en sociedad y para ellos se le aplica básicamente la cadena perpetua, ¿no? Hay varios tipos de cadena perpetua. O sea, uno puede decir, por ejemplo, que un enfermo tampoco puede vivir en la sociedad, pero el enfermo no estaría, en principio, condenado a prisión, sino bajo una medida de detención preventiva en un centro hospitalario, por ejemplo. Un violador de niños que se descubra que es un enfermo, pues ese tipo no iría a una cárcel, porque es inimputable, ¿no? Él no decide violar o no violar a un niño, es lo que hay instinto, una pulsión se apodera de él, eso es lo que lo lleva a hacer eso. Ese tipo de persona nunca más puede pisar la calle, pero no va a estar en una cárcel, va a estar en un hospital, ¿verdad? Creo que en Colombia son muy laxos en esa cuestión, profe, porque en Estados Unidos sí se le mantiene como un control más estricto a los violadores. Por lo general los aíslan de la sociedad. No sé cómo sea en concreto. Igual en Estados Unidos cada estado tiene su propio sistema penal, ¿verdad? Yo les recomiendo la película porque hay estados donde está la pena de muerte, como Texas. Una película que se llama con Kevin Spacey. Se me olvida. Ahora se la escribo, la película relacionada a la pena de muerte. Me recuerda más 2 películas que les voy a escribir ahora. Oyeron, una sobre los medios de comunicación y política y otra sobre la pena de muerte en Estados Unidos, que es genial. Es muy buena, es muy buena. Depende de los estados, ¿no? Pero el caso, lo que le quería comentar era que la obediencia al derecho en Estados Unidos, el nivel de reincidencia también es alto, ¿oyeron? Son delincuentes reinciden en Estados Unidos. Por eso la reincidencia la castigan tan duro, porque si reincidiste una vez, con toda seguridad vas a recibir una tercera.
Ahora, eso es terrible. Ya vamos a explicar por qué. Es terrible ese pensamiento que acabo de decir. Lo que sucede en Estados Unidos es otra cosa. Se trata más bien del hecho de que el sistema es bastante efectivo. En términos de que el sistema hay muy poco margen para impunidad. A diferencia de otros países como el nuestro. O sea, el tema no es tanto de pena, mis queridos amigos. Porque en Estados Unidos, incluso para que tú vayas a una cárcel, depende específicamente del delito. Hay delitos muy graves, por ejemplo, que tú logras salir si pagas una fianza. ¿Sí? Mientras que otros, que uno pudiese pensar un poquito más modestos, vas para la cárcel de uno. O sea, el tema no es tanto de cárcel. El tema más bien es de efectividad del sistema. O sea, en Estados Unidos es muy altamente probable que tú, si tú haces algo malo, te cojan. Te cojan y no tengas opción de comprarte un juez. O sea, eso comprar un juez en Estados Unidos está difícil. Ya, comprarte un fiscal que tú vayas a poner. O sea, eso no... Eso es casi que impensable. Entonces, un sistema así es un sistema que disuade. Por lo que disuade es la efectividad del sistema más que la pena misma. Las penas pueden ser bajas en un sistema altamente efectivo. Ahora, hay un libro que se encarga de demostrar la forma en la que el sistema penal norteamericano es un sistema racialmente estructurado. Ese libro se llama El color de la justicia, de una famosa jurista, El color de la justicia. Se lo recomiendo. Y ese libro ya te demuestra con datos la forma en la que el sistema penal estadounidense es un sistema racialmente condicionado. O sea, que persigue a los negros principalmente, ¿no? Mientras que es un poquito más laxo con los blancos. Entonces, el sistema claramente no es perfecto. Lo que uno puede decir es que es altamente efectivo. Es decir, los policías son casi que incorruptibles, pero con este detalle que no es menor, que le estoy comentando, de que por regla general la policía también participa de los abusos contra la población afroamericana. Sigamos con los comentarios y seguimos más adelante. Se puede evitar graduando las cárceles por la gravedad de los crímenes, dice Ayola. En realidad eso está, o sea, eso está entre comillas, porque hay patios en los cuales en principio están reclusos, por ejemplo, de forma transitoria, y hay patios donde están reclusos condenados. Hay patios donde, por ejemplo, están los reclusos condenados por la FARC, por participar de insurrección. Perdón un segundo. Le decía que hay patios, ¿no?, donde cada uno está, por lo menos en teoría, porque en la práctica al final el hacinamiento obliga a que todo el mundo esté encima de todo el mundo, ¿ya? Y todo el mundo está combinado con todo el mundo, y personas condenadas por crímenes de alta peligrosidad están en la misma celda que personas que están ahí esperando audiencia, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que se establecen al interior del sistema penitenciario en Colombia, y eso es uno de los temas de sociología jurídica. Es decir, este tipo de discusiones no son discusiones que uno tenga muy fácilmente en el marco de una clase de derecho penal, pero sí las tiene en el marco de una clase de sociología jurídica o de criminología, que es en última, es la formalización del estudio sociojurídico de la criminalidad. Sigamos, bueno. Juan Pacheco, ¿qué vas a decir? Pues iba a decir que la reinserción a la sociedad es, o sea, muy poco eficaz por el estigma que sufren los reclusos. Entonces, como que cuando llegan a la sociedad siempre hay como ese cuidado con ellos, y son poco aceptados en los trabajos muchas veces. Miran la hoja de vida y se ven que estuvo preso, cambia mucho la mirada que tienen sobre ellos. Claro, hay un estigma, ¿no? El estigma de que el que estuvo preso también es una razón por la cual la persona, al parecer, al sentirse excluida nuevamente, termina nuevamente en la delincuencia. Así es. Oiga, y este es un problema que tenemos bárbaro, mis queridos amigos, porque esa es la pregunta elemental en un proceso de paz. O sea, en un proceso de paz tú dices, bueno, me traigo a 12.000 guerrilleros,
Y bueno, es mi vecino, ayer se dedicaba a matar gente, hoy si yo le subo la música y a él no le gusta, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces, ese tipo de discusiones son muy importantes precisamente por eso. Más allá del tema de la justicia transicional, sí, merecen estar en la sociedad, sí, claro. Sí, maravilloso. Pero al margen de eso hay una serie de discusiones a nivel sociojurídico que hay que dar, a nivel sociopolítico, a la forma en la que la persona, por ejemplo, reestructura el tejido social afectado, en principio condicionado por el uso de la violencia. Así es la vida de David Gale, así es. Esa es la película, la que pone Gabriela ahí. La vida de David Gale, esa es la película en relación a el tema de la pena de muerte. Se la recomiendo, por favor. Y la película de los medios de comunicación se llama La dictadura perfecta. La dictadura perfecta de Luis Estrada. Dice, pues el departamento de policía de Nueva York es de los más corruptos del mundo. No sé. No sé. Nueva York es una ciudad sumamente insegura. Juan David Guete, claramente. De hecho, en criminología se discute mucho. Un famoso alcalde, Rudolph Giuliani, en Nueva York, precisamente porque él es quien va a desarrollar la teoría de las ventanas rotas, que es una teoría muy importante para el manejo de la criminalidad, es una teoría muy discutida. Así que, Juan David Guete, que te gusta el tema neoyorquino, porfa, para el otro martes, ojalá puedas comentarnos muy brevemente quién fue Giuliani y en qué consiste esa teoría de las ventanas rotas y qué efectos conllevó en los índices de criminalidad en Nueva York, ¿no? Taliar dice, desde la sociología entonces dar soluciones a esta situación sería prácticamente imposible, puesto que es algo que ya se ha establecido. O en algún caso las soluciones se podrían proponer desde el punto de vista de la sociología. Bueno, la sociología lo que plantea en últimas es más ciencias sociales. Más ciencias sociales, ¿no? Entonces, creo yo que lo que la sociología criminal va a plantear es eso, pero ya vamos a ver, cuando hable sobre el abolicionismo voy a hablar sobre eso. Ayola quiere decir algo sobre el tema de Nueva York. Coméntanos, Ayola. Me gustaría decir varias cosas. Una es que Giuliani es uno de los alcaldes que se atribuye una gran gestión sobre cómo volvió a Nueva York una ciudad segura. Pero hay un libro que se llama Freakonomics. Freakonomics trata de explicar aparentemente algunos patrones inexplicables en economía, por ejemplo, por qué las piscinas son más inseguras que las armas de fuego, y cosas como que uno no se imaginaría de la vida diaria. Una de las cosas que encuentra este libro de Freakonomics es que cuando Nueva York se comenzó a volver segura, y Giuliani, por supuesto, hizo una gestión que era importante, basada en la teoría de la ventana rota. Es que si usted deja un carro con una ventana rota en una calle, a la semana lo encuentra totalmente desmantelado. Pero si usted lo deja, por ejemplo, en buen estado y lo lava todos los días, nadie lo toca, porque un poco da la impresión de que las cosas que las demás personas cuidan, nadie se mete con ellas. Pero lo que encuentra la investigación es que la criminalidad bajó en todas las ciudades de Estados Unidos, en las que aplicaron este tipo de políticas, como la de Giuliani, que además de eso lo que hizo fue que profesionalizó el cuerpo de policía. Desde ahí es que se reconoce el cuerpo de policía de Nueva York como uno de los mejores del mundo. Y lo que encuentra el autor de este libro, que yo lo recomiendo mucho, él dice que esto versus Roe, que me imagino usted lo conoce, Daniel, doctor Flores, y es el caso de que lleva a la legalización del aborto por la Corte Suprema de Estados Unidos. Entonces, es una afirmación muy polémica, y es que dice que la criminalidad en Estados Unidos iba creciendo de forma rampante, y el futuro para los años 90 no se veía sino como un futuro apocalíptico. Es decir, las películas de los 80, que nos recomiendo que las vean,
eran películas como Robocop, y así se veía que iba a ser el futuro de los 90, o sea, un crimen desbordado. Lo que él prueba con interesantes cifras es que la legalización del aborto en los años 70 tiene más tarde una disminución en la tasa de crimen en todos los Estados Unidos, y por eso las ciudades se hacen más seguras. ¿Por qué? Porque la mujer que abortaba en promedio en Estados Unidos era una madre adolescente de pocos recursos económicos, generalmente soltera, y 18 o 20 años después, ese también era como el arquetipo del muchacho que delinquía, hijo de una madre soltera que no conocía a su padre y que era de los estratos bajos. Muy bien. Eso venga esta apreciación, eso permitió la verdadera disminución de la delincuencia en Estados Unidos. Gracias. Gracias, Chris. Gracias, Ayola, por tan interesante aporte. En todo caso, eso no exime al compañero Huete para que nos explique en detalle esta teoría de las ventanas rotas y cuáles son las críticas que surgen a partir de él, porque esta teoría de las ventanas rotas va a ser una de las primeras ideas que va a generar, digamos, toda una tradición crítica al interior de la Academia Norteamericana en relación a lo que se denomina la teoría del labeling approach o el etiquetamiento social. El libro que les comentaba es este. ¿Se ve? El color de la justicia, ¿no? De Michelle Alexander. Este libro, pues de lo que se trata básicamente es mostrar de qué manera en Estados Unidos opera penal un sistema de castas. A pesar de que Obama era presidente, se mantiene este sistema, ¿no? Y analiza pues la forma en la que el sistema, digamos, se ha venido desarrollando. Un trabajo similar en esta misma línea al que le interesa los estudios de raza lo hace Cateri, apellido Cateri, en un trabajo que se llama Subordinación Racial. Hola, ¿me ven? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, bueno. ¿Se escucha todo lo que acabo de decir? Sí. El libro, lo tengo por acá. Tanya Cateri. Tanya Cateri. No, pero se ve borroso. Ahí. Póngale más. Se llama la Si tú puedes pasar el nombre por el grupo, sería genial. Exacto. Sí, la subordinación racial en Latinoamérica. Al que le interesa el tema de raza y derecho, creo yo que es un texto clave, porque llama América Latina y por supuesto incluye a Colombia, ¿no? Y habla sobre todo el mito de la democracia mestiza y todo lo demás. Entonces, para América Latina para Norteamérica ¿no? El color de la justicia, the color of justice. Y nada, estamos retomando el tema. Bueno, entonces ya hemos venido diciendo que el derecho penal, por lo menos en la visión tradicional, la pena tiene unas funciones. Estas funciones son las que ya declaramos, ¿verdad? Sin embargo, la sociología va a mostrar claramente que estas funciones de la pena pues no logran los objetivos, por lo menos que el derecho penal deposita en esta medida, y que por el contrario la pena genera más problemas muchas veces de las soluciones que aporta. En esta línea va a demostrar, por ejemplo, que la retribución es en última venganza, ¿no? Que la retribución es algo que muchas veces logra satisfacer de forma más clara las expectativas de la víctima a través del derecho civil que del derecho penal. O sea, la indemnización civil por el delito muchas veces genera en la víctima una sensación de mayor saciedad, de mayor justicia que el puro castigo penal. Luego, entonces, ese es un argumento en contra de la retribución puramente punitiva. Y este es un argumento a favor de toda la discusión en relación a la cárcel para la FARC y todo lo demás, ¿verdad? Digamos que lo que las víctimas efectivamente pues preferirían en principio
y lo que mi experiencia me dice, pues yo hablo de mi experiencia, no puedo hablar en nombre de todas las víctimas, lo que mi experiencia me dice en los talleres de víctimas que pude realizar, lo hice por toda la región Caribe, más de 20 talleres con 20 comunidades diferentes, la gente tiende a preferir temas de reparación, temas de verdad. Es decir, memoria y justicia restaurativa, ¿no? Que la gente le devuelva, que le paguen lo que le quitaron. Se quitaron una vaca, que le paguen la vaca, que le paguen, que le vuelvan su tierra. O sea, la gente quiere volver a empezar su vida, ¿no? Después de la violencia. Y para eso necesita, por supuesto, los recursos. Entonces, el reemplazo, o más bien el aumento del énfasis del tema retributivo desde una perspectiva civil más que penal, por una parte. Si usted hace un daño, mi hermano, pague hasta con los últimos pesos que tenga ese daño. Eso creo yo que es bastante importante. La gente puede decir, no, realmente esa vaina nadie le para bola. Yo creo que sí. Por lo menos hay varios aspectos en los cuales uno, pues la gente como que sí le para bola, ¿no? Hay otros que no, hay gente que si no es cárcel no se mueve, ¿sí me entienden? Como alimentos, por ejemplo, demandas por alimentos, cosas así. Pero en general la gente entiende que cuando le tocan el bolsillo, la cosa se pone dura. Hay una pregunta que no tiene con qué pagarlo. Ahí hay un problema. Hay un problema y tú no tienes con qué pagar, hay un problema. En el caso de la FARC no es un problema, porque para eso está el Estado. Para todos. ¿Por qué para el Estado? El Estado es el que puede pagar. Y muchas veces, muchos de los daños que se ocasionan es por culpa del Estado. Veces en los cuales miércoles tienen que hacer 3:30, pero bueno, ustedes preguntan bastante, eso está bien. Eso bueno, los felicito. Entonces, lástima que no estén usando de clase, porque están usando de clase con ustedes ese bacano. Nuestro salón siempre fue libre después de ese semestre pasado. Doctor, antes de que se retire, ahí está. Sí, ¿aló? Sí, pregunta. Sí. Habla con Güete, doctor. Se lo preparó para el martes, la charla sobre la teoría de las ventanas rotas, para el martes. Sí, 5 minuticos. Ah, bueno, listo. Para el martes que viene. Listo. Perfecto. Oigan, entonces la próxima clase vamos a hablar sobre criminología crítica. Averigüen quién es Alessandro Barata, ¿no? Y qué es el uso alternativo del derecho. Vamos a hablar de esas dos cosas, ¿no? Criminología crítica, toda la escuela de Barcelona, y uso alternativo del derecho. Entonces vamos a terminar con la crítica del derecho penal y un PDF del tipo. ¿De qué tipo? De Barata. Puedo mandar el libro de Barata, yo tengo un PDF. Hoy no creo que lo mande, lo podré mandar el sábado en la noche. Me recuerda que con gusto lo mando. Barata, que es criminología crítica y uso alternativo del derecho. ¿Vieron? Y seguimos hablando. Estoy seguro que este tema les va a gustar, porque es la pregunta en torno a si el derecho sirve realmente para transformar la sociedad o qué. No puede transformar la sociedad del derecho, o ese comprometido. Entonces, ahí está la cosa. No. Entonces nos vemos, mis estimados, un gusto haberlos escuchado. Saludos. Profe, si puede mandar PDF antes, por favor. Voy a tratar de mandarlo hoy. Me recuerdan en la noche. Me recuerdan ahora en la tarde. Listo, gracias. De la mañana, que estamos aquí viendo la clase, si envía algún material, porfa. Bueno, gracias, de la mañana que están aquí. Bueno, listo. Sí. No, pues muchas gracias, muy interesante, Dios lo bendiga. Chao.